Gracias por sintonizarnos a través de Plataforma Electoral. Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este programa les presentaremos más de los trabajos de la 9ª Mesa Redonda sobre Justicia Constitucional en las entidades federativas, evento impulsado por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, evento realizado en Tepic, Nayarit. Concretamente, en esta oportunidad, les presentamos la tercera parte de la mesa titulada Aspectos a considerar en la aplicación efectiva de la interpretación conforme y principio pro persona, por parte de los órganos de control constitucional local. En esta ocasión, el magistrado Manuel González Oropesa, del Tribunal Electoral, expone sus reflexiones manifestando que las constituciones estatales forman parte de la Constitución Federal y son la cuna de los derechos humanos, ya que contemplan varios medios de protección de las garantías fundamentales de los justiciables que no tiene el sistema federal. Por ello, son importantes para el fortalecimiento de las instituciones. Comenzamos. El que hará cesar el agravio e impondrá a la autoridad responsable la pena correspondiente. Esta garantía sigue sin ejercerse a través del recurso de queja. Sin embargo, el 29 de junio del 2013 se reformó la Constitución como consecuencia, por supuesto, de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 2011 para crear una sala de control constitucional y, por supuesto, reglamentar en una pequeña ley de 17 artículos el control difuso derivado de los criterios jurisprudenciales a los que se han referido quienes me han antecedido en la palabra. Esta pequeña ley, esta breve ley, que me parece que habría que adelantar y para seguir ahora sí contextualizando, es una ley que establece, por supuesto, el control difuso como control previo que corresponde a todas las autoridades jurisdiccionales, desde el Pleno del Supremo Tribunal hasta los jueces de primera instancia y jueces menores, y que se lleva a cabo directamente por los jueces al estudiar el fondo de sus asuntos. Sin embargo, señala esta ley que cuando un juez, un magistrado o un tribunal colegiado del Poder Judicial advierte la posible inaplicación de una norma por ser contraria a la Constitución, debe abrir un incidente en el que, con vista de las partes, anuncie su criterio y anuncie la posible inaplicación de la norma. Esta resolución debe de oficio ser revisada por la Sala de Control Constitucional, la que en última instancia, en una resolución inatacable en el ámbito local, establecerá la procedencia o no de la inaplicación. ¿Qué ha sucedido en Chihuahua? La experiencia jurisdiccional de la Sala de Control Constitucional en este brevísimo lapso ha sido, en mi opinión, realmente enriquecedora. Pues aunque el volumen de asuntos que ha conocido no es considerable por su número, sí lo es en cuanto a la trascendencia de las resoluciones que se han emitido en vista de su contribución a la consolidación del sistema de control difuso de constitucionalidad y convencionalidad en sede jurisdiccional local. Pero hemos visto un problema al que ya se referían quienes han hecho uso de la palabra. De los 21 asuntos que ha conocido la Sala, podemos hacer la siguiente desagregación. 19 asuntos corresponden a la materia penal, uno a la civil y otro a la familiar. De las determinaciones de los jueces de primera instancia en el ejercicio de control difuso, en 17 casos, los jueces naturales
decidieron inaplicar disposiciones de la legislación civil, familiar y de justicia para adolescentes, mientras que solo en 4 de ellas se interpretaron las normas de conformidad con la Constitución y los derechos humanos. Este solo dato nos indica ya la necesidad de atender a lo que me parece un excesivo activismo judicial de los órganos encargados del control en primera instancia. Al respecto, debo comentarles que la labor de la Sala ha sido una labor que pudiéramos calificar como virtuosa. En 13 ocasiones ha revocado las determinaciones del juez, claramente en las 13 donde el juez pretendía inaplicar. En 6 las ha confirmado, mientras que en una se modificó para efectos y en otra se reencausó a la segunda instancia por tratarse en realidad de un recurso de apelación. Ahora bien, respecto al contenido de las determinaciones de esta Sala, en 14 se concluyó mediante la interpretación conforme y solo en un caso se ha sostenido la inaplicación dictada por el juez. Solo en un caso. El resto fueron casos en que se pretendió acudir, cuando menos desde mi concepto y respeto los criterios de los señores jueces, a un control de constitucionalidad cuando estábamos frente a un problema que era de control de legalidad. De este último desglose respecto al contenido de los fallos de la Sala en interpretación conforme o inaplicación, puede advertirse, si ustedes son mejores para los números que yo, un faltante de 4 asuntos sobre los que me gustaría poner especial atención debido a que se trata de expedientes en los cuales los jueces, al llevar a cabo el ejercicio de un pretendido control de constitucionalidad, realizaron en realidad una indebida selección de la norma sometida al escrutinio de regularidad constitucional. Si se trata de una indebida elección de la norma, dirán ustedes, pues poco tenemos que hacer en una mesa que se refiere a la interpretación conforme. Yo creo que no. Yo creo que tenemos que hacer el análisis empírico de lo que está sucediendo con nuestros jueces para centrar la puntería en la interpretación conforme, que es la herramienta que debemos usar los jueces, dejando, como la propia jurisprudencia de la Corte establece, la inaplicación como casos de absoluta excepcionabilidad. Como punto de partida, y decía que trataría yo 4 asuntos, me voy a referir a 2 porque si no me saca la tarjeta roja aquí el magistrado. Debo señalar que esta problemática se genera desde nuestra perspectiva, porque derivado del nuevo paradigma de nuestro sistema jurídico sobre derechos humanos, se ha perdido de vista que la posible transgresión de los mismos y su necesaria protección y reparación puede darse desde 2 distintos supuestos. El primero, por el contenido de las normas, pero el segundo, por los actos o hechos concretos de las autoridades. En este último supuesto, puede ser por la aplicación de normas inconstitucionales o pretendidamente inconstitucionales, o cuando se despliegan conductas y se realizan actos de autoridad sin amparo legal. Y es el caso que en la práctica la atención se ha concentrado, en la práctica judicial, cuando menos yo así lo observo, básicamente en la transgresión y consecuente protección basada en el contenido de normas presuntamente lesivas de derechos fundamentales. Esto es, se ha direccionado la atención de los operadores jurídicos en el tema de control de constitucionalidad y no en el de regularidad legal. Se ha hecho un salto extralógico en muchos casos para atender a un control de constitucionalidad sin el previo control de legalidad. Para hacer patente la problemática propuesta, permítanme comentarles muy brevemente estos 2 asuntos. Antes me parece pertinente señalar que en las sentencias de la Sala de Control a las que recayeron a estos 2 casos, se abrió en estas sentencias un apartado que me parece que puede ser ilustrativo. Un apartado sobre consideraciones previas al control difuso de constitucionalidad de la justicia ordinaria y de la revisión de la Sala, que me parecen además de la mayor relevancia. En estas sentencias, en este apartado,
se exponen las razones y argumentos siguientes. Primero, el proceso de decisión judicial es el razonamiento constitutivo del íter que conduce al dictado del fallo del juez a partir de una norma, la norma aplicable, y de determinados hechos, los hechos configuradores del caso y que han sido probados. Segundo, las determinaciones jurisdiccionales requieren ser analizadas en un proceso de razonamiento que exige varios juicios, a saber, primero, la selección de la norma aplicable o problema de relevancia. Segundo, el juicio sobre la validez de la premisa normativa. Tercero, el juicio sobre la premisa fáctica o problema de los hechos probados. Cuarto, el juicio de calificación jurídica. Quinto, el problema de interpretación o juicio sobre lo que ha de entenderse de la premisa normativa. Y por último, un juicio sobre los efectos de la norma. Estos juicios, se dice en ese apartado, o problemas, constituyen un conjunto de etapas sucesivas en el ejercicio racional para la toma de la decisión judicial. El problema común en los asuntos a los que me refiero y en el que se pone atención o quiero poner atención es en el de la selección o relevancia de la norma. Tratándose de control constitucional, antes de poder establecer si existe una interpretación de la norma controlada como resultado, que puede ser contraria al orden constitucional y, en su caso, declarar su consecuente inaplicación, es necesario haber desplegado una serie de pasos concatenados o lógicos del razonamiento encaminados a identificar los ámbitos de validez o aplicación de esas hipótesis jurídicas abstractas. Lo anterior no soslaya el hecho de que, para realizar el denominado juicio de relevancia o de selección de la norma como proceso, se efectúa un ejercicio prima facie interpretativo, el cual consiste en considerar el posible contenido normativo adecuado para el caso en concreto. Sin embargo, ese momento se refiere al enunciado jurídico dispuesto por el legislador, que puede ser el adecuado para el problema jurídico dado como premisa fáctica o puede no serlo. El primer momento difiere del segundo juicio o problema de interpretación como resultado, pues en este se determinará una verdadera subsunción de los hechos o de calificación jurídica con la completa adecuación a la hipótesis abstracta dispuesta en la norma. Solo en el segundo momento, y quiero ser muy enfático en esto, solo en el segundo momento se realiza la metodología de control de constitucionalidad y de confrontación de normas, pues es cuando ya se tiene una integración normativa que pasó por la adecuada determinación de relevancia o selección de los enunciados jurídicos o normas. Un punto común adicional en las resoluciones de nuestra sala de control, además de aquellos en los que se ha realizado un control constitucional con interpretación conforme, es el tratamiento teórico sobre el análisis del precepto que se controla con base en la teoría de la norma de Bourke-Wright, donde se destaca lo siguiente. Se realiza una distinción entre conceptos como documento normativo, fuente del derecho, disposición jurídica y norma jurídica. Se concluye que cada disposición no expresa una única norma y que cada norma no está formulada en una única disposición que genera una serie de combinaciones inmensas. Sin modificar una disposición, las normas pueden ir cambiando atendiendo a una interpretación evolutiva. Atendiendo a la teoría de la norma y siguiendo a Bourke-Wright y sin profundizar en la clasificación que propone, es posible centrar el análisis en el tema de las normas como prescripciones, órdenes, mandatos, obligaciones, y en los tres elementos sustanciales que las integran para identificar lo que se denomina núcleo normativo y que son, como ustedes saben, el carácter, el contenido y la condición de aplicación. El carácter se constituye en lo que algo deba, no deba o pueda ser hecho. El contenido es aquello que debe o puede o tiene que hacerse o no hacerse, y la condición de aplicación es la circunstancia que debe darse para que exista una oportunidad de realizar el contenido de la norma, sea esta una norma categórica o una hipotética. Es así que en cada caso se analizan los elementos del núcleo normativo.
El análisis normativo propuesto resulta útil cuando menos en dos casos. Primero, en aquellos casos de disposiciones controladas indebidamente, pues nos permite establecer razones y justificaciones de por qué las hipótesis normativas no resultan aplicables a problemas jurídicos a los que se enfrenta el juzgador. Segundo, en casos de interpretación conforme que realiza la sala de control, porque ayuda a identificar los elementos de la disposición controlada y el parámetro interpretativo con base en él o los principios, derechos humanos, que deben ser protegidos. Las anteriores consideraciones sirven, como les decía, de preámbulo al análisis particular de estos dos asuntos, mismos que a continuación describiré de manera muy breve y sintética. El primer asunto que les comento versa sobre la inaplicación por un juez de control, al que en Chihuahua llamamos juez de garantía, de una porción normativa del artículo 137 del Código de Procedimientos Penales del Estado. Esa porción establece la posibilidad para la policía de documentar la información que el imputado le proporcione cuando éste sea detenido, lo cual, a juicio del juez natural, violaba los derechos de no autoincriminación y debido proceso al permitir tomar declaración de un inculpado sin formalidades de la ley y en ausencia de autoridad competente. Sobre el particular, la sala señaló que la porción normativa del artículo 137 señalada no puede aplicarse en un contexto aislado respecto de lo que disponen diversos numerales del Código Procesal e incluso el propio artículo 137 en su parte final. Asimismo, que el artículo 137 no infringe el derecho a la no autoincriminación al permitir documentar la información que recabe en las detenciones que realice la policía, pues expresamente señala que para proceder a las declaraciones del detenido debe hacerlo con las formalidades de la ley, es decir, con defensor y ante autoridad judicial. Consecuentemente, esa porción normativa que pretendía inaplicar el juez en primera instancia no era la norma aplicable en el entendido de que el juez realizó un proceso incompleto de selección de la norma, pues el derecho a la no autoincriminación está protegido con la correcta integración normativa de las disposiciones que se encuentran en los artículos 113, 114, 117 y otros más de nuestro propio código. Quiero dejar claro que cuando el juez intenta hacer control e intenta inaplicar, abandona los principios que deben regir este ejercicio, particularmente el ejercicio de presunción de constitucionalidad de las normas. Y déjenme usar una frase coloquial: en el pecado lleva la penitencia, porque la presunción de constitucionalidad de la norma nos exige un ejercicio hermenéutico mucho más complejo que el de la simple subsunción que muchos jueces habían acostumbrado a hacer antes del nuevo paradigma. El segundo asunto, y con esto terminaría, se refiere al control de regularidad constitucional decretado por una jueza de tribunal oral sobre el artículo 363, fracción séptima del Código de Procedimientos Penales, norma que establece la posibilidad en el nuevo sistema penal adversarial de introducir a juicio los registros donde consten las declaraciones del imputado, que, como ustedes saben, pudiera interpretarse en un primer sentido que resultara violatorio del principio de inmediación. La juez sostuvo que se trata de una excepción válida, aunque no estuviera expresa en la legislación, porque no lo estaba, al principio de inmediación como prueba anticipada en términos del artículo 20 constitucional. A juicio de la sala, este artículo 363, fracción séptima, aplica a aquellos casos de los registros de declaraciones del imputado singular rendidas ante la autoridad distinta a la judicial. Sin embargo, la juez deja de hacer el análisis de la hipótesis normativa aplicable, que era la de la incorporación de registro de declaraciones de coimputados, en plural, dadas las condiciones fácticas y calidad de los intervinientes en el ilícito,
además de la manifestación expresa del Ministerio Público de ofrecer la probanza en términos de la fracción cuarta de la propia disposición. Lo que desde la óptica de la Sala derivó en una indebida selección de nueva cuenta de la norma, la fracción séptima, respecto de la fracción cuarta, que era la que se refería a la hipótesis de los coimputados. Por ello determinó que el artículo 363, fracción cuarta, como norma aplicable a las declaraciones de coimputados, protege el principio de inmediación al ser una excepción prevista, es así en el Código, expresamente en el artículo 267, que establece como prueba anticipada los registros de las declaraciones de los coimputados y, por tanto, conforme con el artículo 20 constitucional. Yo les ofrezco una disculpa por esta falta de contextualización de este par de casos que sé que es difícil entender, pero en lo que quiero hacer énfasis es que ante el nuevo paradigma de control debemos ser muy estrictos con nosotros mismos. Debemos agotar el test de regularidad, el control de legalidad, para acudir al de constitucionalidad. Cuando acudimos al de constitucionalidad, debemos hacerlo siempre a partir del método de interpretación conforme. Porque cuando encontramos una norma que declaramos contraria al orden constitucional y la inaplicamos, estamos tocando el orden jurídico en su conjunto. Qué peligroso que los jueces nos convirtamos en legisladores negativos. Qué peligroso que generemos esas lagunas a las que se refería el magistrado Enríquez. Qué peligroso que generemos la inseguridad jurídica al justiciable, que no sabe si una norma que está ahí vigente va a ser o no aplicada. En conclusión, yo diría, la importancia de la protección de los derechos humanos no debe hacernos perder de vista que el control de legalidad constituye un paso que deben agotar los jueces previo al ejercicio del control constitucional y convencional en su modalidad ex oficio. Segundo, tampoco debe dejarse de lado la operatividad del principio de presunción de constitucionalidad de las normas, el cual exige la existencia de una duda razonable sobre la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de una norma para estar en aptitud de agotar el procedimiento de control de regularidad constitucional, misma que debe estar enfocada en un primer momento a la aplicación al acto supuestamente contraventor de los derechos fundamentales y no a la norma que le sirve de fundamento, a los actos y no a la norma. Los actos de autoridad inconstitucionales, en muchos casos, en la mayoría de los casos, pueden ser anulados a través de un proceso de control de legalidad. Y esto tenemos que tenerlo muy claro. Y solo la inconstitucionalidad de normas puede ser resuelta a través de control de constitucionalidad. El control de legalidad, por tanto, sigue siendo el medio de protección primigenio contra la contravención de derechos fundamentales cometidos en la ejecución concreta de actos o hechos. Los jueces deben siempre desarrollar una metodología para la resolución judicial, no basada únicamente en el enfoque de control constitucional, sino que a efecto de hacer efectivo el principio de subsidiariedad de este, debe incluir como punto de partida necesario el adecuado control de legalidad. Y por último, tanto el control de constitucionalidad como el de legalidad exigen un conocimiento adecuado de los problemas que se plantean en el razonamiento judicial, que van de la identificación del problema jurídico, pasando por los relativos a la premisa normativa y a la premisa fáctica. Por su atención, muchísimas gracias. Si estuviéramos en el DF, yo ya estaría como a 15 minutos de comer. Estamos en Tepic y estamos a todavía alguna distancia importante. No merece mayor presentación el doctor Manuel González Oropeza, pero no me descontextualice. El doctor Manuel González Oropeza tiene al orden jurídico mexicano en los estados una trascendencia de la misma dimensión que ocupa hoy como juez constitucional de la Sala Electoral. Es
así como su currículum y su construcción en los órdenes normativos de los estados, ha generado la materialización de criterios en materia de control constitucional estatal fundamentales. En la Constitución de Veracruz del año 2000, que determina el control judicial de la Sala Constitucional del Estado, ya se permeaba hace 15 años la posibilidad de que el control constitucional estatal controlara también documentos internacionales del sistema convencional adoptado por el Estado mexicano. Este pequeño punto deja muy en claro una visión de progresividad ya de toda una vida en el orden jurídico. Yo les pido que cuando tengo la oportunidad todos los lunes y miércoles de compartir con él debates, por lo regular estamos de acuerdo, lo disfruto mucho. Cuando no estamos de acuerdo, ¿para qué les miento? No lo disfruto tanto, pero cuando lo oigo en el plano académico lo disfruto como nadie, y eso es a lo que me dispongo a hacer en este momento. Dejo el uso de la palabra al doctor González Oropesa. Muchas gracias. Es bueno tener amigos en la mesa que nos dan presentaciones espléndidas. Estoy presentando ante ustedes un trabajo que ya me permití mandárselo al magistrado presidente, y el trabajo es conjunto. Déjenme explicar un poquito. Se llama La interpretación conforme y el principio por persona en la justicia constitucional local. Desafortunadamente no voy a hablar sobre esto, pero déjenme decirles para el récord que lo hacemos el doctor Marcos del Rosario Rodríguez, aquí presente, y un servidor, de la manera en que se hacen los trabajos en los tribunales. Los secretarios son los que trabajan y el magistrado es el que pone la cara. Entonces, evidentemente, además Marcos es un distinguido nayarita, que lo tenemos en la sala superior colaborando activamente. Tanto el señor doctor Rubén Sánchez Gil, quien le mando un saludo, como mi distinguido amigo magistrado José Miguel Salcido, ya me han ubicado en lo antepasado, en lo histórico. Entonces quiero, esas invitaciones, la verdad, yo las quiero aceptar porque a mí me fascinan. Primero porque lo histórico es infalible, ya lo que sucedió, sucedió y nadie lo puede rebatir. Y segundo porque como desafortunadamente ya la historia y el civismo se está perdiendo en la educación de México, cuando habla uno de hechos históricos, generalmente el 50% no sabe. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima.